Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, el rincón donde desentrañamos todos los secretos, los chismes jugosos y las historias más apasionantes que nos llegan desde Turquía. Hoy tenemos un vídeo cargado de emoción, intriga y, por qué no decirlo, un poquito de drama del bueno, del que nos gusta a todos. Agarraos fuerte porque vamos a sumergirnos en un torbellino de especulaciones, teorías y, quizás, hasta alguna que otra verdad oculta. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales y los foros de fans, la supuesta tensión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Será que un simple post ha desatado una tormenta entre estos dos íconos de las series turcas? ¿Hay algo más detrás de las cámaras que no nos están contando? ¿Un silencio vale más que 1000 palabras? Hoy lo descubriremos. En este vídeo vamos a analizar la situación con lupa, a ver qué pistas nos han dado los protagonistas, a desentrañar los posibles significados ocultos detrás de sus acciones y, por supuesto, a recordar algunos de los momentos más icónicos de su carrera y de su relación, aquellos que nos hicieron suspirar y creer en el amor de telenovela. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series turcas, noticias de sus actores favoritos y análisis de las tramas más adictivas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que valdrá la pena. Y ahora sí, vamos al lío. Todo el revuelo, como suele suceder en estos tiempos modernos, comenzó con un post en las redes sociales, concretamente en la cuenta de Instagram de Kerem Bürsin. Era una publicación a simple vista inofensiva, una fotografía suya disfrutando de un café en una cafetería con amigos. Kerem, con su característico estilo relajado y su sonrisa encantadora, posaba en la imagen, rodeado de un ambiente distendido y soleado. Hasta ahí, todo normal. Un post más en la vida de una celebridad. Pero lo que encendió las alarmas, lo que detonó la bomba en el fandom, fue la ausencia de un me gusta por parte de Hande Erçel. Sí, así de simple. En el universo digital actual, en la intrincada red de interacciones virtuales, un simple like puede significar mucho, o la ausencia de él, incluso más. Es un lenguaje no verbal, un código secreto que los fans manejan a la perfección. Los fans, esos detectives incansables que no se les escapa ni una, notaron inmediatamente la falta de interacción de Hande y comenzaron a especular sobre una posible pelea, un distanciamiento significativo o incluso una ruptura definitiva entre los dos actores. Recordemos, para aquellos que se unen a esta historia por primera vez, que Kerem y Hande fueron pareja en la vida real después de protagonizar la exitosísima serie Sen Kalkam, y su relación era seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo. Eran la pareja perfecta, el sueño hecho realidad. Aunque ya no están juntos, muchos aún mantienen la esperanza de una reconciliación, alimentada por recuerdos, entrevistas pasadas y la innegable química que derrochaban juntos. Cualquier señal que pueda indicar lo contrario es recibida con preocupación, angustia y, por supuesto, muchísima especulación. Es como si el fandom fuera un barco a la deriva, buscando desesperadamente un faro en medio de la tormenta. Para entender por qué este no like ha generado tanta tensión, por qué ha desatado un tsunami de comentarios y teorías, tenemos que retroceder un poco y recordar la magnitud del fenómeno Sen Kalkam. Esta serie, que se emitió entre 2020 y 2021, catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional, convirtiéndolos en superestrellas de la noche a la mañana. La química palpable entre sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, traspasó la pantalla, desafió las leyes de la física y se convirtió en un romance real que enamoró a millones de personas en todo el mundo. Su historia de amor, tanto en la ficción como en la vida real, se convirtió en un cuento de hadas moderno. Sen Kalkam es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda, una joven florista con una energía arrolladora y un sueño truncado: estudiar arquitectura en Italia. Sus becas son canceladas repentinamente y ella, con su espíritu indomable, culpa a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto conocido como el Príncipe de Hielo, por su desgracia. En un giro inesperado del destino, en una de esas casualidades que solo ocurren en las telenovelas, ambos se ven obligados a fingir ser pareja durante 2 meses para un acuerdo comercial que beneficia a ambas partes. Él necesita una novia para un compromiso importante, ella necesita recuperar su beca. A medida que conviven, a medida que el hielo se derrite y la chispa se enciende, la atracción entre ellos se vuelve innegable, pero sus personalidades opuestas, sus traumas pasados y sus propios demonios internos pondrán a prueba su relación hasta límites insospechados.
La serie fue un éxito rotundo no solo en Turquía, donde arrasó con los ratings, sino también en Latinoamérica, España, Italia y muchos otros países. Su trama fresca, sus personajes entrañables, sus diálogos ingeniosos y, sobre todo, la innegable química entre Kerem y Hande, la convirtieron en un fenómeno global. Una serie que unió culturas, que despertó emociones y que dejó una huella imborrable en la historia de la televisión. Y es que ¿quién no se enamoró de la espontaneidad arrolladora de Eda y del encanto taciturno y enigmático de Serkan? ¿Quién no soñó con un amor tan intenso y apasionado como el suyo? La relación entre Kerem y Hande fuera de la pantalla alimentó aún más el éxito de la serie. Los fans adoraban verlos juntos, tanto en los eventos promocionales, donde derrochaban complicidad y sonrisas, como en sus redes sociales, donde compartían momentos íntimos y especiales. Sus fotos juntos se volvían virales en cuestión de minutos y cada interacción entre ellos, cada mirada, cada gesto, era analizada al detalle, buscando pistas sobre su relación y su futuro juntos. Eran la pareja perfecta, el ideal romántico que todos anhelaban. Sin embargo, como todas las historias de amor, tanto en la vida real como en la ficción, la de Kerem y Hande llegó a su fin. A principios de 2022, se confirmó su separación, lo que dejó a muchos fans con el corazón roto, con la ilusión hecha pedazos. El sueño se había desvanecido. Aunque ambos han mantenido un perfil bajo sobre el tema, evitando declaraciones públicas y entrevistas reveladoras, se sabe, por fuentes cercanas, que la ruptura fue amistosa y que siguen teniendo una buena relación. Han sabido separar la vida profesional de la personal y han mantenido el respeto mutuo. ¿Pero por qué entonces este simple no like ha generado tanta controversia? ¿Por qué ha desatado un nuevo capítulo en esta historia inacabada? La respuesta es simple: los fans no se rinden. Muchos aún creen que hay posibilidades de una reconciliación, que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso, y ven en cada pequeño gesto una señal de esperanza o, en este caso, una señal de alarma. El fandom se aferra a la esperanza, a la posibilidad de que su sueño se haga realidad. Volviendo al post de Instagram de Kerem, algunos fans argumentan que la ausencia del me gusta de Hande podría indicar que la relación entre los dos no es tan amistosa como se ha dicho. Que detrás de esa fachada de cordialidad se esconde una tensión latente, un resentimiento oculto. Otros, más optimistas, creen que Hande simplemente está tratando de mantener las distancias para evitar alimentar los rumores y las expectativas de una reconciliación. Que su silencio es una forma de proteger su privacidad y evitar que los fans se ilusionen con algo que no va a suceder. Por supuesto, también hay quienes creen que todo esto es una exageración y que Hande simplemente no vio la publicación o no tuvo tiempo de darle me gusta. Que la vida de las celebridades es ajetreada y que no siempre están pendientes de las redes sociales. En el mundo de las redes sociales, las cosas no siempre son lo que parecen y es fácil malinterpretar las intenciones de las personas. Un simple like no define una relación. Pero la realidad es que este incidente ha reavivado el debate sobre la relación entre Kerem y Hande y ha puesto de manifiesto la intensidad con la que los fans siguen su vida. Y es que cuando una pareja se convierte en un fenómeno cultural, cuando su historia de amor trasciende la pantalla y se convierte en un símbolo, es difícil para los fans aceptar que su historia de amor ha llegado a su fin. Es como si sintieran que han perdido algo propio. Ahora, dejando un poco de lado el drama y las especulaciones, quiero aprovechar para hablar de otra serie turca que también ha generado mucho revuelo y que, curiosamente, también tiene a Kerem Bürsin como protagonista, Jakob Seversen. Esta serie, estrenada en 2023, marca el regreso de Kerem a la pantalla chica después de su éxito con Sen Kalkam. Una nueva oportunidad para demostrar su talento y conquistar a la audiencia. Jakob Seversen es una comedia romántica que cuenta la historia de Ates, un joven huérfano que ha pasado toda su vida viajando por el mundo sin establecer raíces, escapando de su pasado y evitando cualquier compromiso emocional. Su vida da un giro inesperado cuando descubre que tiene 3 hermanos menores que han quedado huérfanos después de la muerte de su padre. A pesar de no tener experiencia en la crianza de niños, Ates decide asumir la responsabilidad de sus hermanos y regresa a Estambul para hacerse cargo de ellos. En medio de este caos familiar, Ates conoce a Leila, una joven estafadora que se hace pasar por niñera para robar a una familia rica. A pesar de sus diferencias, Ates y Leila se sienten atraídos el uno por el otro y comienzan una relación llena de altibajos, de mentiras y verdades a medias. Una historia de amor que surge en medio del caos y la confusión. Jakob Seversen ha sido recibida con entusiasmo por los fans de Kerem Bürsin,
quienes celebran su regreso a la comedia romántica. La serie destaca por su humor fresco, sus personajes carismáticos y su trama entretenida. Además, la química entre Kerem Bürsin y su coprotagonista, Afsanur Sankaktutan, es innegable. Una nueva pareja que promete dar mucho que hablar. Aunque Jakob Seversen no ha alcanzado el mismo nivel de popularidad que Senkalkapm, ha demostrado que Kerem Bürsin sigue siendo uno de los actores más queridos y solicitados de Turquía. Su talento y su carisma lo han convertido en un ícono de las series turcas y sus fans esperan con ansias sus próximos proyectos. Un actor versátil que sabe reinventarse y sorprender a su público. Y ahora sí, volviendo al tema inicial, ¿qué podemos concluir de todo este revuelo por el no like de Hande Erçel al post de Kerem? Pues, como siempre, la verdad probablemente esté en un punto intermedio. Quizás sí hay un poco de tensión entre ellos, quizás simplemente están tratando de mantener las distancias para evitar alimentar los rumores, o quizás, simplemente, Hande no vio la publicación. Al final, lo importante es recordar que son seres humanos, con sus propias vidas y emociones, y que tienen derecho a su privacidad. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron como pareja en la vida real y en la ficción. Senkalkapm dejó una huella imborrable en la historia de las series turcas y su legado sigue vivo en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Una serie que marcó una época y que sigue siendo recordada con cariño y nostalgia. Bueno, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Gracias por llegar hasta el final. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo este tema de Kerem y Hande? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Qué opinan del famoso no like? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.